Ya está grabando. Vale, ya está grabando. Pues perfecto, empezamos. Bueno, pues bienvenidos a todos al webinar de hoy, donde hacemos una aproximación bastante diferente esta vez. Hablaremos de rentabilidad real en la clínica y cómo aumentar los ingresos desde la consulta sin perder el foco clínico. Y hoy tenemos para explicarnos este webinar a Lucía Reguillo, de Betsia Pins Consultoría, que es doctora en veterinaria y consultora especializada en gestión estratégica. ¿Vale? Y bueno, ha sido profesora asociada en la Universidad de Córdoba y colabora en entidades como AMBAC, Grupo Asís y actualmente pues también compagina su labor como consultora en la formación y divulgación en medios del sector. Y creemos que tenemos un webinar muy interesante sobre un tema que seguro que todos tenéis en la cabeza, y el cómo mejorar esta rentabilidad es algo que seguramente Lucía nos va a ayudar mucho, y como luego veréis también Betilea os puede ayudar mucho. Entonces ya por mi parte nada más deciros que dejamos el turno de preguntas para el final. Cuando acabemos, las podéis ir escribiendo en el chat y luego cuando acabemos, pues vía chat o abriendo el micrófono, como queráis, intentaremos resolver todas las dudas que tengáis. ¿Vale? Y sin más, os dejo con Lucía y espero que disfrutéis de este webinar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Bruno, muchísimas gracias, Mateo, y en general por darme esta oportunidad de estar hoy aquí desde esa reunión que tuvimos en abril. Y espero que el contenido cubra vuestras expectativas, porque la verdad es que no es fácil hablar de rentabilidad, sobre todo en el caso de las clínicas veterinarias. Aparte de esa presentación tan extensa que ha hecho Bruno, quería comentar que tengo un máster en consultoría coaching ejecutivo y una formación como profesora de emprendimiento e innovación. Y quería decirlo porque dentro de la presentación que voy a hacer, me gusta decir que lo que aporta valor se tiene que explicar, porque si no, el valor no existe. Entonces, así aterrizamos un poco en por qué vengo aquí a hablar de rentabilidad, porque creo que sé de lo que hablo y espero y confío que os va a ser de muchísima utilidad. Bueno, he trabajado en los últimos 3 años con clínicas veterinarias, pero también he trabajado en producción animal, en investigación, y mi foco de investigadora lo llevo dentro y la verdad es que creo que esto me ha permitido dar un contexto muy amplio a la charla que voy a dar precisamente hoy. Vale, voy a pasar a explicaros un poquito el contexto de por qué hablamos de rentabilidad. Y como sabéis, el sector está creciendo. Las mascotas es verdad que es un sector que está atravesando una época muy positiva, pero por otro lado vemos que la clínica no crece de la misma manera, ¿vale? Hubo una época en la que empezaron a proliferar mucho las clínicas, pero han empezado a estabilizarse. No me quiero extender mucho en esta parte, pero sí que quiero contextualizar para que sepamos por qué hablamos de rentabilidad. Y en este sentido, deciros que las características que tiene la clínica veterinaria, igual que otros sectores, pero concretamente en nuestro sector, es que tenemos unos clientes súper exigentes que pueden comparar precios, nos compran fuera, son infieles. La clínica desgasta de por sí porque al final existe como un concepto cultural del veterinario de que es más compasivo frente a tener una visión empresarial, y eso muchas veces no explota en la cara, ¿no? No tenemos esa visión empresarial y por lo tanto muchas veces no sabemos calcular el precio de los productos y todo esto impacta al final en los ingresos. Y cuando impactan los ingresos, también impactan el ánimo del equipo. Entonces, tenemos también otro tipo de características como el número de mujeres que hay en la profesión, que hoy por hoy también limita mucho la permanencia de esos equipos que al final se percibe por parte del cliente de manera negativa. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación. Lo que sí que quería destacar es que
dentro de un informe que presentó ANBAC en 2025, el informe sectorial, decía que aproximadamente un 60% de egresados querían trabajar en clínica veterinaria, pero después de 2 años dejaban la profesión por completo y cambiaban a comerciales, a producción animal o incluso se ponían a opositar. Pero no es por falta de vocación, porque al final todos estudiamos la carrera por amor a la profesión, ¿no? Sino que al final lo que hay es falta de futuro, de estabilidad. Y otro dato que me marcó fue que dentro de la profesión la recomendación del trabajo de clínica veterinaria bajaba a 4/10. Y esto es un dato muy negativo y es porque la profesión quema mucho. Bueno, vamos a meternos hoy en el papel de empresarios y vamos a ver cómo podemos hacer que esa rentabilidad mejore y estar más seguros de lo que tenemos que medir. Porque todo lo que he dicho antes, ¿qué es lo que tiene que ver con la rentabilidad? Pues tiene que ver mucho porque al final una clínica rentable no es solamente una clínica que factura, sino una clínica que retiene el talento, que se comunica bien con el cliente y lo fideliza y que mantiene un proyecto sostenible a largo plazo. Y la rentabilidad, bajo mi punto de vista, se basa en esos 3 pilares, en el cliente, en el talento y en ingresos sostenibles. Ahora quería comentaros que existen como distintas micropérdidas que están frenando la rentabilidad y me quiero centrar sobre todo en los clientes que no pagan, pero lo vamos a ver a continuación, porque aparte de los clientes que no pagan, que suele ser bastante habitual, existen equipos distintos veterinarios que recomiendan cada uno a su manera, tutores que, como hemos dicho, son muy exigentes, se van a Google, compran fuera, se van a otras clínicas para precios más baratos. Existen servicios también que están infrautilizados y que tienen alto margen, como por ejemplo analíticas, citología, o que no se hacen porque no estamos formados o no estamos seguros. Y luego también existe una pérdida de tiempo en tareas repetitivas que a lo mejor están haciendo veterinarios y no tendrían por qué hacerlo los veterinarios, ¿vale? Pero bueno, son algunas píldoras de dónde se frena la rentabilidad, pero hay muchísimas más. Me he centrado en estas porque se repiten mucho. Me centro entonces en cuántos clientes tenemos como deudores. Quería dejar esta pregunta para que reflexionarais sobre cuántos deudores tenéis en la clínica que os deban dinero a día de hoy y a cuánto asciende esa cifra. Y ahora quería plantearos lo siguiente, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho, soy muy visual y necesito muchos ejemplos. Entonces me imagino que entenderéis mejor si os planteo estos ejemplos que me he encontrado en el día a día. Por ejemplo, una clínica tenía un problema de rentabilidad que a ver si os suena. Me decía el gerente que cuando llegaba la declaración trimestral no sabía por qué, pero era lo comido por lo servido. Y esto me lo decía este gerente y me lo decían muchísimos gerentes más. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que dentro de su software informático del que yo tenía los datos de ingresos, había muchos ingresos que eran ingresos fantasma. ¿Por qué? Porque eran deudas que habían adquirido los clientes, se habían computado como ingresos, pero no eran como tal. Por lo tanto, el gerente no lo estaba viendo en su cuenta bancaria. ¿Qué ocurre? Que bajo mi punto de vista, la gestión de deudas es algo básico que se tiene que llevar a cabo en todas las clínicas y no se hace, se toma como algo normal. Bueno, con este gerente lo que hicimos fue un protocolo de gestión de deudas, ¿vale? Que, bueno, no es nada anecdótico, es bastante sencillo porque lo que se hace es asignarle a una persona, que normalmente es la recepcionista, la tarea de sacar el listado de deudores y llamar semanalmente para recordar esa deuda que tienen adquirida. Vale, lo curioso fue que el gerente, cuando me estaba relatando cómo había avanzado esa puesta en marcha de la iniciativa de la gestión de deudas,
me dijo que estaba sorprendido porque la auxiliar había llamado a un cliente para reclamarle una deuda de 5 euros. Os pregunto, ¿vosotros veis importante reclamar una deuda aunque sea de 5 euros? Porque, claro, este gerente estaba bastante disgustado. ¿Por qué? Porque cuando la auxiliar llamó al cliente para reclamarle esa deuda, el cliente se indignó, se sintió como ofendido, ¿no? Y me gustaría trasladaros la idea de que si un cliente se siente ofendido porque le reclames una deuda, por muy miserable que sea, ese cliente no es vuestro. Ese cliente que se vaya a otro sitio, porque al final nos va a cuestionar presupuestos, va a dudar de lo que le decimos, va a pensar que le queremos sacar el dinero y no nos interesa porque ya es suficientemente desgastante la profesión como para que tengamos que aguantar ese tipo de clientes. Así que eso me pasó incluso a mí. Yo estuve en una clínica con un fisioterapeuta, no aceptaban pago con tarjeta, me tuve que ir de allí sin pagar y a la semana me llamó porque se me olvidó totalmente ir a pagar. Cuando me llamó la secretaria me moría de la vergüenza y esa misma tarde estaba pagándole lo que le debía, los 60 euros de la consulta. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente coherentes como gerentes de que una iniciativa de gestión de deudas, en este caso, independientemente de la cuantía, se debe llevar a cabo y no dar ese mensaje contradictorio, en este caso, a un auxiliar que está haciendo bien su trabajo, ¿vale? Quería pararme más en esto porque no lo considero una herramienta de rentabilidad, lo considero una base que todos tenemos que llevar a cabo, la gestión de deudas. Vale, vamos a pasar a continuación a ver qué no es la solución, ¿vale? Porque dentro de lo que es la rentabilidad podemos tener a lo mejor la idea de bajar precios por competir, de hacer descuentos, de no cobrar. En otras ocasiones queremos aumentar el volumen de trabajo sin revisar procesos. Esto es bastante habitual y esto puede provocar que haya mucha quemazón en el equipo, porque si exigimos que vayan más rápidos al poner vacunas, por ejemplo, o hacer castraciones, nos convertimos en un centro low cost y además un centro de low cost sin estrategia. Entonces, en mi opinión, lo más importante es saber cuál es la estrategia que queremos seguir. Si queremos diferenciarnos en calidad o queremos convertirnos en un tipo de negocio de este tipo que es totalmente lícito. Pero dependiendo de cuál sea la orientación, vamos a aplicar una serie de soluciones u otras. En mi opinión, si somos un centro low cost, bajar mucho más los precios para competir no es la solución tampoco, ¿vale? Eso es lo que quiero decir con esta diapositiva. Aumentar el volumen de trabajo sin que tú cronometres cuánto tardas en una castración o en una vacuna, metiendo en la misma media una primo vacunación de un cachorrito a una vacunación posterior dentro de un protocolo de prevención, no tiene sentido. Tenemos que saber cuánto tiempo tardamos y exigir que todo el equipo trabaje de la misma manera. No vale que un veterinario se enrolle mucho y el otro vaya a su ritmo, porque eso al final también genera preferencias dentro de los tutores y van a querer estar con un veterinario frente a otro. Y eso luego pues podéis imaginar y sabréis el follón que supone a nivel de vacaciones y de cuadrar agenda. Otra cosa que no es la solución es hacer marketing sin estrategia. Esto viene un poquito a colación de lo que he comentado de si primero que nos definamos, ¿qué somos? ¿Un centro low cost? ¿Somos un centro de diferentes especialidades veterinarias? Si somos un centro tipo consultorio, ¿qué es lo que somos? Y en función de eso, nosotros somos los que marcamos las pautas a la empresa de marketing que nos vaya a hacer la estrategia. Pero en muchas ocasiones me he encontrado clínicas que habían solicitado ese kit digital y en el kit digital, bueno, está muy bien porque es verdad que nos ayudan económicamente, pero
Lo que no nos vale es todo lo que nos ofrezcan, porque muchas veces lo que hacen estas empresas de marketing son como paquetes para clínicas veterinarias, paquetes para clínicas dentales. Y a lo mejor lo que nos vale en una clínica no nos vale para otra. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando se haga un servicio de marketing de este tipo, tengamos la reunión con la persona que se vaya a encargar de nuestra campaña y le digamos por dónde queremos ir. Me he encontrado algunas clínicas que han invertido en determinados equipos, por ejemplo, de rehabilitación, como bañeras, también láser, y en esto no se estaba poniendo foco dentro del marketing. Claro, si no lo promocionas, no existe. Y tú dentro de la consulta, a no ser que venga a cuento, no vas a ofrecerlo. Entonces, tienes que marcarle esas pautas a esa empresa de marketing. Y luego es muy habitual también culpar al tutor. Es que no se entera, es que no me hace caso, al final están comparando por internet y se van a lo más barato. Bueno, es que a lo mejor no le hemos dado todas las opciones disponibles para que él elija. Y muchas veces no es dejarle a él que elija, es promover que elija la opción que nosotros consideramos la mejor. Y eso se llama persuasión. Es verdad que no todo el mundo sabe persuadir, pero también se aprende y creo que es lo más efectivo para la salud de la mascota. Persuadir no para cobrarles lo más caro, sino para ofrecerle lo que nosotros consideramos mejor. Por ejemplo, nosotros si queremos aplicar un tratamiento, el tratamiento más seguro, lo más probable es que queramos hacer cuanto más pruebas diagnósticas mejor. Para nosotros no es cobrar más, es estar más seguros de ese diagnóstico para aplicar un tratamiento. Por lo tanto, ofrecerles distintas opciones. ¿Y qué podría pasar si no tenemos todos los diagnósticos? Es lo que va a persuadir al tutor para que elija la mayor cantidad de pruebas diagnósticas. Un poco es cambiar el foco para que elijan lo que nosotros consideramos mejor, que al final es lo mejor para la mascota. Vale, después de ver que no es la solución, quería trasladaros unas herramientas que yo considero que son muy sencillas para mejorar la rentabilidad de la consulta. En primer lugar, dentro de estas 4 herramientas, considero fundamental el protocolo de recomendación estructurada. ¿Esto qué significa? Pues que cuando tengamos un caso clínico, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es revisar el historial y revisar la ficha de la mascota, cosa que muchas veces no hay tiempo para ello. Y esto también da lugar a otras charlas sobre gestión del tiempo que no daría tiempo ahora, ¿no? Pero también es importante que podamos tener el tiempo suficiente para revisar esa ficha. Pero esto realmente lo que significa es que realicemos unos protocolos clínicos que nos valgan para todos los veterinarios. ¿Por qué? Porque establecer qué, cuándo y cómo recomendar según el tipo de consulta nos va a dar muchísima homogeneidad a la hora de atender a un tutor, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, el caso de un animal geriátrico, no vale que un veterinario le haga una analítica completa, control de tiroides, control de osteoartritis, y que otro veterinario sea más reactivo y solamente actúe en función de esos síntomas que le esté describiendo el tutor. Entonces, si podemos sacar un protocolo para perros geriátricos, que por supuesto se puede diferenciar también de gatos geriátricos, pero que tengamos nuestro protocolo para esos rangos de edad, vamos a trabajar con más homogeneidad, con más seguridad y con muchísima más posibilidad de generar ventas cruzadas, ¿vale? Que al final eso es lo que nos puede llevar a mejorar la rentabilidad. Herramienta práctica que yo propongo, hacer unos checklists de recomendación, que sería muy sencillo para que tú lo vayas revisando conforme vas haciendo la anamnesis, las pruebas diagnósticas, el tratamiento, le vayas citando para un seguimiento, pero también se puede hacer un protocolo mucho más currado,
todo ello mediante unas reuniones que hagamos con el equipo veterinario para poner en común cosas. Esto también me lo he encontrado cuando he hablado con un veterinario y una de las gerentes nunca estaba en clínica, siempre se dedicaba a hacer gestión. Y un día apareció por allí y se puso allí a vender de todo. Hombre, tampoco es la opción, ¿no? Pero con ese cliente funcionó. Y me pareció muy interesante no solamente hacer esos protocolos por caso clínico, sino también extraer determinadas razas, determinadas especies para un poco clasificar qué es lo que te puedes encontrar. Y no solo eso, sino también en esos tiempos muertos que podemos tener en algunos meses, por ejemplo, en verano hay muchas semanas que son muy fuertes porque la gente se va de vacaciones y otras semanas flojísimas. En esas semanas flojísimas se pueden aprovechar para hacer estos protocolos, incluso hacer clasificación de tutores, bueno, y también de mascotas. Las mascotas se pueden clasificar en función de si es cooperativa o no cooperativa, porque eso también te puede ayudar a prever si necesitas ayuda o no, ¿vale? Pero el cliente también se puede clasificar. Podemos clasificar al cliente en función de si le preocupa mucho su mascota y no tiene dinero, si tiene dinero y no le importa su mascota, y todo eso también va a condicionar un poco el trato y la inversión de tiempo que podamos hacer. Así que fijaros si se puede protocolizar todo esto, sin que se nos vaya mucho la cabeza, porque esto nos puede llevar muchísimo tiempo. Yo me centraría en lo que os he dicho, checklist de recomendación, según tipo de caso clínico más frecuente o que más desigualdad puede provocar entre los veterinarios que hay en la clínica. Esa es la primera herramienta que yo os traslado. La segunda sería el refuerzo postconsulta. ¿Qué es lo que pasa cuando el cliente se va de la clínica cuando le hemos dado una recomendación? En ese caso, muchas veces no sabemos si le aplica el tratamiento, si se ha enterado bien de lo que le hemos dicho, se ha ido de la clínica diciendo que lo tiene que consultar. En estos casos, salvo que tengáis alguna aplicación que le proporcione esa información, yo siempre os recomiendo o bien entregar una ficha resumen que esté impresa, incluso lo podéis tener ya como una plantilla donde añadáis 4 cositas que pensáis que sea lo más importante para que el dueño se lleve a casa después de ponerle un tratamiento a la mascota, ¿no? Otra cosa importante sería el recordatorio por WhatsApp. Es mucho más informal y según la generación de cliente que tengas, porque no es lo mismo un boomer que una generación Z, seguramente la generación Z va a agradecer un mensaje por WhatsApp y listo, ¿no? Pues todo esto va a ayudar también a que todas las indicaciones que hayamos dado en consulta se refuercen y que le quede mucho más claro. Al final, en definitiva, es que no se dé nada por hecho con el cliente para que todo lo que nosotros hayamos hecho en consulta se mantenga en el tiempo y se fidelice. Por lo tanto, como herramienta práctica, propongo una plantilla que resuma todo lo que se ha hablado en consulta o bien un sistema que automatice los recordatorios y la información que le hemos dado. Por ejemplo, recuerda que a Tana, después de lo que hemos visto en consulta, le hace falta cambiar la dieta a una dieta renal para mejorar su condición. De esta manera vaya a garantizar que el mensaje se mantiene y también le abrí la puerta que si tiene alguna duda os contacte directamente. Luego también he añadido lo de acceso rápido a compra porque hay algunas clínicas que tienen venta online. En el caso de que no tengáis venta online, por ejemplo, en el caso del pienso, también podéis, a través del mensaje WhatsApp, coordinar ese pedido de pienso, por ejemplo, renal para Tana, para que no lleve de cabeza y no perdáis esa venta y la compre por internet. Vale, la tercera herramienta que os propongo sería la recuperación de oportunidades perdidas. Y esta me gusta mucho porque para mí es un filón
y hay una cantidad de euros escondidos ahí que la gente cuando se pone a llevar a cabo acciones de este tipo, alucina. Me refiero a cuando tenemos presupuestos que no han sido aceptados y se quedan ahí en el olvido. A mí me ha pasado ahora contaré el caso de un guacamayo que tengo y que pedí presupuesto para 3 clínicas veterinarias diferentes para cortarle la uña y el pico. Pues el seguimiento de esos presupuestos puede ser que si no han vuelto a llamar se hayan ido a otro sitio o puede ser que estén todavía pensando porque es una pasta, una cirugía de una trauma que a lo mejor no consideran que sea tan urgente. Pero es que también hay algo que es muchísimo más básico como desertores por vacunas que no se han puesto en todo un año o que no han venido a desparasitar, que cuando sacamos listados de esos desertores tenemos muchísimo trabajo que hacer para que vuelvan a lo largo dentro de ese mismo año y evitar que sean desertores. Al final, una mascota que venga a lo largo del año en torno a 6 veces sería lo ideal. Claro, vamos a tener un rango de edades en las que las mascotas, gracias a Dios, no vengan porque no tengan trastornos ni tengan ningún tipo de problema, pero sí que para las vacunas deberían venir y para las desparasitaciones y para cualquier cosita que le ocurra en verano, tema de parásitos o tema de espigas, etcétera. Entonces, todo lo que sea recordatorios de vacunas, recordatorios de desparasitaciones, productos que hemos recomendado que no compraron. Si lo tenemos anotado en la ficha, en el historial, podemos hacerle un seguimiento a esa persona, ¿vale? Y el hecho de llamar, que es algo que nos suele preocupar o podemos pensar que los tutores piensen que somos muy pesados o insistentes, en muchas ocasiones se valora de manera positiva si hemos creado el vínculo acertado con ese tutor, porque yo lo valoro como, ostras, qué bien, que lo tienen todo controlado y que me están recordando que le iba a comprar este producto a mi mascota y no se la he comprado, ¿no? Ahora, la decisión es del dueño, obviamente, o del tutor, el comprar ese producto o no. Tampoco se puede obligar, pero sí recordar. Si hemos dado unas indicaciones y las tenemos anotadas, hacerle ese seguimiento da coherencia en el mensaje y al final es cuidar el prestigio, ¿no?, del veterinario. ¿Qué os recomiendo? Un listado mensual con casos que no estén cerrados, ya sea por presupuesto o por falta de vacunación, y llamadas programadas por el equipo. Aquí también otra cosa que hacemos, que me parece bastante útil cuando tenemos a lo mejor, porque claro, todo esto lo hace normalmente un auxiliar o la recepcionista, es crearle como un guión en el que se sientan más seguros para hablar con el cliente, ¿no? Pues mira, es que llevamos más de un año que no pasa por aquí Tana para vacunarse, queremos saber si está todo bien, si es que os habéis mudado, sacar un poco esa información de una manera elegante, sin que se note nada raro, simplemente por aseguraros de que su plan preventivo se está cumpliendo, aunque sea en otro lugar. Una vez que nos responda el dueño, pues lamentablemente ha fallecido o nos hemos mudado o estamos yendo a otra clínica, simplemente, pues nada, yo lo dejo aquí anotado, era para quedarnos tranquilos de que se está cumpliendo el plan vacunal, pues nada, nos alegramos, ya está. Pero tener ese guión para hacerle seguimiento y, por supuesto, actualizar en su ficha, ¿no?, para no repetir esa llamada, también es una oportunidad para volver a agendar y también para llenar esos tiempos que no tenemos la agenda tan llena. Eso puede pasar como en la clínica veterinaria también hay mucha estacionalidad, podemos adelantarnos a esos periodos en los que tenemos menos trabajo y sacar esos listados e ir tirando un año atrás todas esas mascotas que no hayan venido, cómo podemos recuperarlas, si tenemos argumentos para recuperarlas, ya sea por falta de vacuna o por falta de desparasitación, o bien por seguimiento de alguna cirugía que se ha llevado a cabo hace tiempo.
Esta a mí me parece de las herramientas más potentes que yo he tenido la oportunidad de experimentar con las clínicas con las que he trabajado. Perdón. Y la siguiente, la cuarta, sería la comunicación de valor al cliente. Aquí, como he dicho, lo que tenemos es que asegurarnos de que el cliente recibe comunicación de valor, adelantarnos a todas las dudas que le puedan surgir en casa y explicar beneficios y consecuencias reales, no solo explicar la parte técnica de lo que estamos realizando con su mascota, sino información mucho más adaptada a su capacidad de comprensión. En este sentido, disculpadme porque es que pasa un COVID hace 3 días y creo que estoy todavía recuperándome, disculpad. En este sentido, he tenido la suerte de participar en algunas formaciones para ATVs y recepcionistas. Y estas formaciones son para el día a día en el que te enfrentas a gente que no entiende lo que se le dice en la consulta. Cuando somos capaces de tener un auxiliar que traduce lo que se ha dicho en la consulta, conseguimos reforzar ese mensaje en consulta y también generar un mejor vínculo entre el tutor y la clínica en general, ¿no? Darle como un poco de protagonismo a ese auxiliar o ese recepcionista que al final cobra, da pienso y da citas, pero tiene también como una capacidad, una oportunidad de resumir lo que se ha dicho dentro. Para ello es necesario hacer mini formaciones internas, porque obviamente esa persona no conoce la jerga técnica para poderla traducir. Pero si hacemos reuniones periódicas en equipo, donde por un lado hagamos esos protocolos clínicos con los veterinarios y por otro lado hagamos esas formaciones de comunicación interna para los ATV o los recepcionistas, incluso textos tipo para poder darle esas conclusiones o esas píldoras para que se lleven a casa, pues va a ser mucho mejor y a la hora de fidelizar va a ser mucho más fácil que nos recomienden a esos clientes frente a aquellos que simplemente salen de la consulta, se les cobra y se van, ¿vale? Esa es otra de las herramientas que yo considero bastante potentes dentro de la clínica. Ahora quería mostraros dentro del modelo de recomendación que vosotros podáis tener si hay algo que pueda estar fallando. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones también me he encontrado que, bueno, ya sabéis que es muy difícil competir con las grandes plataformas. Es decir, podemos comprar un pienso X y ese pienso X que nosotros tenemos que ponerle a un precio de venta, luego en una plataforma online te la encuentras muchísimo más barato. Entonces puedes entender que el dueño lo compre fuera. Si hay soluciones para mascotas que se encuentren en grandes plataformas, en la medida de lo posible, yo os recomiendo que huyáis de ellas. Si no podéis huir de ellas porque estáis muy fidelizados, tenéis muchos clientes que os compran un producto determinado, una solución determinada, está bien. Podemos mantenerla, pero tenemos que aplicar el mínimo margen posible y vamos a saber que con ese margen no podemos dedicarle mucho más tiempo. ¿Esto por qué es importante? Porque me he encontrado con clínicas que tienen muchísimo trasiego de gente comprando pienso, tienen una sola auxiliar que se dedica también a ser recepcionista, a dar citas, a vender pienso y a atender dentro y ayudar dentro al veterinario y no le da la vida. Entonces, si tú tienes un pienso, por ejemplo, que te da muy poquito margen, no te puedes ir a una solución que no trabaje con grandes plataformas, dedícale el mínimo tiempo posible o trabaja en un sistema
protocolizado a través de WhatsApp para que te hagan pedidos, para que no tengan que ir allí a llevarse los piensos, para que no genere ese trasiego. A eso me refiero con que puede estar fallando ese modelo de recomendación. No tienes que renunciar a esas soluciones que están en grandes plataformas, pero ajusta el tiempo que le dedicas para que no genere caos. Existen también, pues esto también ocurre muchas veces con pienso y con algunos medicamentos, algunos productos, que existen ventas con poco margen para la clínica. En ese caso, pues también es importante dedicarle menos tiempo o buscar soluciones que nos den más margen o que incluso nos generen ingresos pasivos. Y también una cosa que me parece fundamental es si yo en la consulta como veterinario te estoy dando una solución que no te la puedo ofrecer en mi clínica, ¿cómo sé yo si lo vas a adquirir posteriormente o no? Ese seguimiento de mis recomendaciones, ¿cómo lo puedo tener? Pues existen plataformas que ya incluyen este tipo de seguimiento y esta fidelización. De hecho, me parece que Betilea os va a comentar una solución que tienen en este sentido y a mí me parece muy interesante tanto la de Betilea como cualquier otra plataforma que ofrezca soluciones solamente para clínicas veterinarias que no negocien con grandes plataformas y que tengan margen para vosotros e ingresos pasivos es una manera de mejorar la rentabilidad, al fin y al cabo, que es de lo que se trata también esta charla. Ahora quisiera pasar a lo que me parece que tiene más valor dentro del trabajo que hago con clínicas veterinarias, que es la auditoría estratégica. Y es un simulacro que he diseñado brevemente basado en tres pilares, ¿no? Una parte es la rentabilidad por categoría, otra parte sería procesos de recomendación y por último la continuidad post-consulta. Lo vamos a ver uno a uno y me gustaría que conforme yo voy charlando vayáis reflexionando o os la vayáis apuntando por si os sirve también llevarlo a cabo en vuestra clínica, ¿vale? Con vuestro equipo. En primer lugar, quería, dentro de la rentabilidad por servicio, quería preguntaros qué servicios o productos os dan más margen. ¿Los tenéis en mente? ¿Los tenéis como un top de esos servicios, esos productos que os dan más margen? No solamente me gusta preguntar esto, sino que también cuáles son los que más se venden. Porque facturar mucho no implica directamente beneficio, como ya sabéis. Hay muchos servicios que se tienen que externalizar. Y si se externalizan, al final perdemos valor y perdemos tiempo y estamos trabajando para otro. Entonces, todo lo que podamos hacer nosotros con una mediana profesionalidad y seguridad, al final va a acabar convirtiéndose en beneficio y, por lo tanto, rentabilidad. Esta pregunta es muy poderosa porque muchas clínicas pueden tener una vaga idea de dónde facturan más, pero en los análisis que yo he hecho, cuando hemos sacado los datos de los software informáticos de las clínicas con las que he trabajado, me he dado cuenta que lo que más ingresos da son aquellos trabajos, aquellos servicios que tienen más movimiento, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, una vacuna o una consulta, si nosotros que tenemos ese servicio como el más abundante, hacemos una revisión de precios, vemos que estamos dentro de mercado y le subimos 1 euro, al multiplicar esa cantidad y lo comparamos con los beneficios que obteníamos previamente, vamos a ver que se incrementa la rentabilidad. Entonces, es importante que sepamos qué servicios o productos nos dan más margen para poder aplicar esa subida de precios de manera estratégica. Tampoco tendría sentido que si hacemos una amputación al año, subamos el precio de esa cirugía, ¿no? Tenemos que centrarnos en aquellos servicios que más vendemos para que nos den más margen todavía.
Os voy a poner un ejemplo que me parece bastante gráfico y que seguramente os sentiréis representados, y es el caso de muchas clínicas que tienen peluquería, servicio de peluquería. En la mayoría de los casos, bueno, yo solía decir antes que las peluquerías no son rentables, pero no pienso que no sean rentables. Normalmente, cuando una peluquería genera un ingreso inferior del 6% con respecto al total de facturación de la clínica, se podría empezar a considerar que no es rentable. Pero aquí hay que ver varias cosas. En primer lugar, ¿la peluquería no genera ventas cruzadas? Si nos genera ventas cruzadas, como por ejemplo una limpieza de boca o una limpieza de las glándulas anales o un cambio de la alimentación porque está un poquito obeso, en esos casos puede ser interesante, ¿vale? Pero tened en cuenta que el gasto que supone una persona, ya sea autónoma o ya sea por cuenta de la empresa, esté allí trabajando, más los gastos generales que eso ocasiona, más lo que es el gasto de tiempo, de agenda, de ahora te cojo cita, ahora te la cambio, etcétera, en la mayoría de los casos hemos visto que no es rentable. ¿Vale? Lo pongo como ejemplo porque en muchas ocasiones da mucha pena quitar la peluquería, pero si quitamos la peluquería porque hemos analizado y vemos que está por debajo de ese 6%, podemos sacar una consulta más, podemos mejorar la sala de espera, podemos meter un nuevo servicio. Entonces, es algo que da muchas chichas cuando se hace una auditoría a la hora de analizar los datos de esos servicios o productos que dan más margen. La segunda pregunta es lo que hemos estado viendo anteriormente, que para mí es muy importante. ¿Todo el equipo recomienda de forma coherente? ¿Hay homogeneidad a la hora de atender al cliente, al tutor? Cuando tenemos un caso clínico que se repite, pues por ejemplo, una cojera, un animal geriátrico, un cachorro, ¿damos unas indicaciones homogéneas, parecidas por todo? Cuando el mensaje clínico es común, genera coherencia y confianza y no te distancia con respecto a otro veterinario. Al final lo que buscamos un poco es eso, que se genere confianza con todo el equipo. Para mí esto es importante porque me he encontrado con mucha desigualdad a la hora de trabajar con los tutores. Hay veterinarios que son muy pasotas, incluso veterinarios que no quieren salir del quirófano, y hay otros que se enrollan más de la cuenta, como que explican demasiado. Entonces tenemos que unificar todo, primero, en el concepto del trato y segundo, en los protocolos clínicos que ya os he explicado que son fundamentales para trabajar con seguridad, para hacer ventas cruzadas y para transmitir coherencia y confianza en el tutor. A mí, por ejemplo, me acabo de acordar precisamente del caso de mi guacamaya, que pedí presupuesto en 3 clínicas y en una clínica me atendió la auxiliar y cuando le pregunté el presupuesto me dijo que eso lo llevaban los compañeros. Pero es que ni siquiera vi intención de, bueno, voy a preguntar qué es lo que incluiría, si habría que sedar, no sé qué, y luego te llamo. Es que ni siquiera vi eso. Directamente los descarté porque sentí una indiferencia que no, una falta de atención que tampoco estaba justificada, ¿no? No vale tampoco que sepa todo el presupuesto, yo eso lo puedo entender, pero simplemente, mira, cuando tú no sepas algo tienes que responder esto y en menos de 5 minutos volver a llamar a esa persona. Vale, hay muchísimos más ejemplos, pero al final lo que buscamos es eso, que haya coherencia en el equipo y que se transmita confianza y fidelicemos al cliente. Vale, la siguiente pregunta sería ¿qué pasa con la recomendación una vez que el cliente sale por la puerta? Y esto porque es importante, porque el cliente puede olvidar lo que le decimos,
puede haber sido como el teléfono roto, ¿no? Me cuenta una cosa, yo entiendo lo otro y a mi pareja, que es la que al final compra, entiende otra cosa diferente. ¿Y por qué es importante también? Porque si el cliente no se entera y nota dejadez por nuestra parte, es muy probable que luego no nos recomiende o no seamos su primera opción o no sienta orgullo de su clínica como el que vela por la salud de su mascota. Y un cliente fidelizado es el mejor recomendador de nuestro servicio. Entonces, si el cliente olvida una recomendación o no se ha enterado bien o nosotros damos cosas por hecho o somos un poco dejados en el seguimiento, probablemente lo que hayamos hecho no haya servido para mucho. Hayamos cobrado lo que cobramos en esa consulta, pero ya luego se pierda. Esto es lo que os digo, que muchos desertores lo son por nuestra culpa, porque nosotros no somos capaces de conservar o de mantener esa tensión sobre la salud de las mascotas. Pero es muy fácil y difícil a la vez. Es fácil porque nosotros nos debemos adelantar, es decir, el concepto es muy fácil, nos debemos adelantar, pero es difícil protocolizarlo para podernos adelantar cuando el día a día nos come. Entonces, hay que empezar por poquitas cosas para ir haciendo mejoras que al final acaben facilitando nuestro trabajo y ofreciendo un servicio de calidad. Pero vamos, yo reconozco que no es fácil, porque tenemos muchas cosas en el día a día como para podernos adelantar a lo que le pueda pasar a las mascotas, ¿vale? Pero ya os digo, se puede protocolizar. Por ejemplo, en el caso de los recordatorios, me parece muy útil que podamos hacer recordatorios y que le llegue al tutor el recordatorio de la desparasitación para que no se convierta en un desertor. ¿Qué nos pasa con las desparasitaciones? Pues que normalmente se encuentra, se van fuera, se van fuera a comprar la desparasitación. Pero normalmente cuando se hace un recordatorio, el dueño se reconecta con la clínica. Por lo tanto, no infravaloremos el efecto que pueden tener los recordatorios en los tutores. Así que reforzar, evitar que olviden nuestras recomendaciones y tratar de tener cualquier sistema de continuidad clínica que podamos. Que siempre va a ser positivo para mantener la atención y seguir cuidando a las mascotas. Bien, vamos a pasar ya a lo que, bueno, a un resumen de lo que es la rentabilidad real, que como he comentado, el equipo a mí me parece fundamental, el poder cuidar al equipo, retener ese talento, en definitiva, resuelve las rotaciones, que es uno de los principales problemas que están teniendo hoy en día las clínicas. No solamente rotaciones por bajas, por gente que renuncia, sino ahora mete a otra persona, fórmala, que se adapte al equipo, que no haya encontronazos o piques, que suele pasar también con bastante frecuencia. Y también transmitir coherencia al tutor, que es lo que venimos diciendo. Tener un modus operandi similar, una formación bien protocolizada para que ese veterinario trabaje lo más parecido posible a lo que nosotros buscamos en la clínica para transmitir esa coherencia y fidelizar. La percepción del tutor o la experiencia del cliente, que se llama en otros sitios, es fundamental también para que nos recomiende, para que no negocie el precio, para que vuelva, y no todos van a ser nuestros clientes. Por mucho que pensemos que cantidad es dinero, al final cantidad muchas veces es quebraderos de cabeza y frustración. Es preferible perder algunos tutores. De hecho, hay clínicas en las que la estrategia se ha centrado en cribar tutores. Es decir, vamos a subir precios. No es que podamos perder tutores, no pasa nada. Si los que se quedan son capaces de pagar ese precio, ya estamos resolviendo la pérdida de dinero que tenemos de esos tutores que se van. Así que no tengamos miedo de aplicar
ciertas estrategias, dependiendo del caso, cuando tenemos un exceso de tutores que lo que hacen es hacernos perder el tiempo y dinero. Y yo lo he llamado automatismos clínicos porque hay hábitos que se mantienen por costumbre, pero realmente no funciona y nadie lo ha cuestionado. Y a mí esto me llama muchísimo la atención porque me ha pasado, bueno, no solamente en la consultoría de clínicas veterinarias, sino también en otros trabajos, paradigmas que esto se da por sentado y nadie lo cuestiona, ¿no? Por ejemplo, no es que siempre ponemos 7 días de antibiótico para cualquier otitis. Bueno, habrá que verlo, ¿no? No, nunca damos presupuestos por escrito. ¿Por qué no das presupuesto por escrito? ¿Tienen miedo a algo? Si lo mejor es que sepan qué es lo que incluye. O no solemos revisar desertores porque no tenemos tiempo. Bueno, habrá que ver por qué no tenéis tiempo. A lo mejor es un problema de organización de la empresa. Habría que valorar si lo estáis haciendo bien o no. En fin, hay muchas cosas que se dan por sentadas y que muchas veces cuando llega alguien nuevo es cuando empieza a preguntar y a cuestionar. Y se ve muy negativo que cuestione, porque la gente que está dentro se siente ofendida. Pero hay que valorar eso como algo positivo y como un punto de inflexión y decir, ostras, a lo mejor tiene razón que nadie se ha cuestionado esto y lo hacemos y no sabemos ni por qué. Porque si ese automatismo lo adquiere el nuevo, imaginaros hacer una cosa sin saber por qué la hacen, ¿no? O bien se explica si tiene motivo y si no tiene motivo, podríamos plantearnos cambiarlo. Quería un poco trasladaros esto porque es algo muy curioso que también me he encontrado en las clínicas y en muchísimos trabajos y genera mucha frustración a la gente nueva. Vale, ya lo que quisiera es un poco ese rol que tendría la ATV cuando yo digo de traducir lo que se ha hablado en consulta para que el tutor se vaya con cosas claras a casa, o en este caso para vosotros. 3 cosas que podéis aplicar desde ya. En primer lugar, me gustaría que revisarais con vuestro equipo el tema de los protocolos clínicos. Si cada veterinario hace cosas diferentes, si ponéis en común los casos clínicos o no queréis compartir lo que habéis hecho. Creo que esto es muy interesante porque además los tutores lo notan, que no son tontos. Y cuando tenemos un protocolo establecido donde nos sentimos seguros de cómo se tiene que hacer la anamnesis, qué tipo de pruebas diagnósticos hay que hacer, el tratamiento y las ventas cruzadas que podemos llegar a hacer y le ofrecemos todo ese arsenal de soluciones al tutor, nos sentimos más seguros y el tutor percibe esa seguridad como confianza, como coherencia. Entonces, revisar esos protocolos. ¿Cuáles? Pues yo os recomiendo, yo soy muy partidaria de centrarnos en pequeños pasos. Por ejemplo, centraros en geriátricos y en casos, por ejemplo, en cojera o en algunos casos crónicos de problemas renales. Centraros en un par en el que vosotros estiméis más frecuentes o de más interés. Y esos protocolos y esos casos los vamos protocolizando. Pueden ser también, los podéis elegir por disparidad de criterio clínico o por frecuencia de aparición y por bloqueo que os genere. Cualquiera que sea el motivo, reuniros y valoradlo, porque creo que esto va a dar un extra de rentabilidad y de seguridad a vuestra clínica en cuestión de una semana que seáis capaces de llevar ese protocolo a cabo. En segundo lugar, me gustaría que hicierais una lista de desertores, ¿vale? Porque a mí esto me ha parecido muy transformador en las clínicas en las que lo he llevado a cabo. Me centraría sobre todo en aquellos desertores que hace más de un año que no vienen a vacunar y en aquellos que le hemos pasado un presupuesto y no se ha cerrado y han dicho que se lo iban a pensar. ¿Vale? Probablemente lo del presupuesto no salga demasiado bien, porque normalmente suelen pensar que no es muy urgente la cirugía o que no les viene bien, sobre todo ahora en verano.
pero lo de las vacunas ya os digo que suele ser muy útil para agendar y rellenar periodos de tiempo en los que nos baja la facturación y también para recuperar esos clientes que están olvidándose del plan vacunal. Y también para actualizar su situación, porque si esa mascota ha fallecido, lo que no tiene sentido es que volvamos a llamar el año que viene para preguntar si va a pasar a vacunar o no. Actualizar su situación y anotarlo en su historia clínica. Y por último, sería preparar una ficha tipo postconsulta, que podría ser un papel, un PDF, una plantilla en la que rellenemos lo que se ha hablado dentro de consulta, incluso un WhatsApp, ya os digo, dependiendo del tipo de cliente, pues a lo mejor va a agradecer que sea un WhatsApp, porque hay personas que no quieren papeles, ¿no? Pero sea como sea, aseguraros en la medida de lo posible que tras la consulta las indicaciones y las recomendaciones se van a llevar a cabo para garantizar esa fidelización del cliente que al final también va a redundar en la rentabilidad de la clínica. De todas formas, estos son 3 cosas, se pueden hacer muchísimas más, pero ya os digo que es importante centrarnos en poquito, ir haciéndolo bien y ir pasando poco a poco a más, pero que se consoliden todos estos pequeños cambios que vamos aplicando. Ya os digo, basta con empezar poquito a poco y empezar a ver si va teniendo un efecto en la rentabilidad, que eso se tendría que llevar a cabo comparando entre meses desde que se aplicó la medida en vuestro software informático. En cualquier caso, si no sabéis por dónde empezar, y ya para terminar, que creo que ya estoy un poquito fuera bueno, estoy ahí justita en el tiempo, si no sabéis por dónde empezar, también os quería comentar que tenéis la opción de tener una auditoría personalizada gratuita para 3 o 5 clínicas de las que estáis asistiendo hoy a esta formación de Betilea, que costaría de 30 a 40 minutos en las que vamos a hacer estas y otras preguntas y recibiríais un informe personalizado con recomendaciones concretas, adaptadas a vuestro caso. Si estáis interesados, podéis responder al email que recibiréis creo que mañana con la grabación de esta formación y espero poder seguir ayudando desde ese punto o desde cualquier otro punto. Os dejo aquí los datos de Besapien Consultoría por si necesitáis consultar conmigo para cualquier cosa o tenéis dudas. Estaré encantada de ayudaros. Y nada más, muchísimas gracias y cualquier duda que tengáis, estaré encantada de resolverosla. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Creo que ha sido un webinar muy útil, con unos consejos buenísimos. Mientras hay preguntas, ir escribiendo las preguntas, mientras tanto yo voy a aprovechar para explicaros, porque al final Betilea tiene mucho que ver con esto, con haceros aumentar la rentabilidad de la clínica. Y me gustaría pues, poder explicaroslo ahora en un momento, ¿no? Betilea, no sé si todos sois clientes o todos lo conocéis, pero Betilea es una marca que viene del leal al veterinario, ¿vale? Desde el primer día, Betilea nació con este objetivo en mente, de ser leal al veterinario. Hoy en día ya tenemos un vademecum bastante extenso, cubriendo muchas patologías y lo importante es que todos los productos de Betilea que desarrollamos están muy pensados a nivel científico y en la gran mayoría de ellos intentamos aportar evidencia clínica propia. Hay muchos nutracéuticos en el mercado, hay menos que se basen en evidencia científica y con evidencia científica propia realmente son muy pocos los que hay. Betilea, en la gran mayoría de productos intentamos aportar toda esta evidencia científica, ¿vale? Podéis encontrar nuestros productos en la gran mayoría de distribuidores que hay a nivel nacional. Pero ¿cuáles son las ventajas de trabajar con Betilea y por qué está tan relacionado con la rentabilidad que explicaba Lucía? Pues porque nuestro producto se vende... bueno, esto es lo que explicaba Lucía, ¿no? El veterinario recomienda un producto
pero muchas veces el cliente no lo compra o las unidades siguientes, igual compra la primera en tienda, pero las siguientes, Google y en 2 segundos, compara el precio en 20 tiendas y seguramente lo encuentran mucho más barato que en la clínica, ¿no? Con lo cual todas estas ventas se pierden. Pero ¿qué pasa con Betilea? Betilea se vende única y exclusivamente en clínica y en nuestra web betilea.com. Y en los dos casos, el veterinario gana el margen de esas ventas. Evidentemente, cuando lo vendéis en clínica, ganáis el margen entre precio de venta al público y precio de venta veterinario. Pero es que si se vende en betilea.com también lo ganáis, porque nosotros le preguntamos al cliente cuál es su veterinario y automáticamente se os asignan estas ventas y a final de mes se os pagan esos márgenes. Y es así de claro y transparente. Y esto realmente es una ayuda brutal a la rentabilidad que cada vez más y más veterinarios están conociendo y se están apuntando a Betilea. Evidentemente, para que esto funcione, lo que decíamos al principio, los productos tienen que ser buenos y con Betilea tenemos un súper equipo de producto y estamos haciendo productos muy avanzados a nivel de desarrollo, ¿vale? Al final, es como si fuera vuestra propia tienda, es como si vosotros vendierais el producto, pero a través de la plataforma de Betilea. Esta imagen es muy, muy, muy clara de cómo funciona el sistema de Betilea, ¿vale? Y hay más de 4.000 clínicas trabajando usando nuestros productos y aprovechando todas las ventajas de la recurrencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy simple. El cliente, el punto 1, compra en betilea.com. El segundo, el proceso de pago, selecciona su clínica. En el tercer paso se confirma y en el cuarto paso el cliente cobra el margen. Y esto se os va avisando con un email cada vez que hay un pedido 100% transparente, tiempo real, recibís un email, pues este cliente ha comprado en betilea.com y tú has ganado este margen. A final de mes se hace un resumen diciendo, pues este mes has ganado todo este margen que corresponde a todos estos pedidos, puedes ver los detalles. Inmediatamente, si nos hacéis la factura se paga inmediatamente. Con lo cual es una herramienta brutal para aumentar rentabilidad en la clínica, que es de lo que estamos hablando hoy. Y ya sin más, si os parece, vamos a ver si hay preguntas y vamos a ir respondiendo. A ver, aquí veo unas cosas de Firefiles que no sé qué es. Una pregunta de Clínica Veterinaria Carmelo, Ainara. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Qué hacer cuando has llamado para recordar una desparasitación, una vacunación y te contestan que pasará o llamará para pedir cita y siguen sin venir? ¿Es conveniente volver a llamar y en cuánto tiempo? Gracias. Vale. Muy habitual, porque es que hay clientes que marean mucho. Ahí lo que te traslado es, piensa que cuando tenemos el miedo de que piensen que somos muy pesados y tal, algo nos está diciendo que ese cliente no es el nuestro. Es decir, que seamos exigentes exigentes y seguros con respecto a lo que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos salud y garantías de cumplimiento de las pautas vacunales y los planes preventivos. Si has llamado y te han dicho, es verdad, ya me pasaré o no rematáis con una cita, ese cliente te está dando larga. Simplemente aprovecha para recordarle que es muy importante el cumplimiento del plan vacunal, que concretamente la enfermedad que se esté tratando pues tiene una incidencia muy alta y que luego pues, puede cursar con hospitalización, que de hecho la semana pasada tuvimos un caso, etcétera. ¿Quieres que te agende ya? No, pues te llamo. Vale. Si te marea en ese sentido, volvemos a llamar la semana siguiente, ¿vale? Que es que me dijiste que me ibas a llamar. Si veis que no, vamos a dejarle un mes, ¿vale? Pero nosotros seguimos porque al final eso va a hacer o bien que ese cliente se harte, pero que tengáis en cuenta que si ese cliente se harta y no quiere cumplir ese plan vacunal, no nos va a dar dinero de otra manera, ¿vale? No perdamos el tiempo con ese tipo de clientes. Si al mes ya no nos vuelve a atender o no nos vuelve a coger el teléfono, que eso también pasa mucho con los deudores, lo de no cogernos el teléfono, ¿vale? Lo anotamos y lo dejamos. Si vemos que al año
seguimos sin saber nada, volvemos a llamar. Pero yo volvería a intentarlo una semana después, después al mes y después al año. Y ya a partir de ahí anotarlo y darlo como por perdido. Vale, perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera aprovechar, que tenemos a Lucía aquí para preguntar algo más. Vale. Quería preguntar cómo gestionar el tema de las deudas y morosos. Vale, el tema de las deudas y morosos, no hay mucha diferencia, o sea, no se puede individualizar mucho por clínica. Al final lo que tienes es que asignar una persona para esa tarea, que no es una tarea cómoda para nada, pero hay gente que se le da muy bien. Y normalmente la gente que está en recepción, como lleva el tema del cobro y tal, está más familiarizado con esos términos. Yo lo que recomiendo es, por un lado, la recuperación de las deudas, ¿vale? El sacar un listado, cuáles son los deudores, y ir llamando uno a uno, tener un guión de qué es lo que se le va a decir y esa persona pues va llamando uno a uno, tachando y actualizando. Eso por un lado, lo que es resolver esa deuda. Por otro lado está la prevención de la deuda en sí. La prevención de la deuda, ¿cómo la llevas a cabo? Pues hay clientes que te dan señales, ¿no? Esto es como el asesino en serie, te van dando como señales. Pues esto es lo mismo, empiezan como a hacerse los locos, etcétera. En el caso, por ejemplo, de las hospitalizaciones, que me parece que son las que alcanzan cifras más altas, yo os recomiendo que cuando llevéis un tiempo a la mascota hospitalizada y la cantidad ascienda a 250 euros o 300, se llame al dueño y se le diga que tiene que pagar para seguir manteniendo allí hospitalizada a su mascota y que si no se la tiene que llevar. Aquí entran en juego muchos ataques que vienen por parte de los clientes que te acusan de que cómo va a conseguir que se muera mi mascota y cosas así, ¿no? Esto también me lo he encontrado. En esos casos no somos nosotros responsables de que la mascota se salve o no. La responsabilidad es de su propietario o de su tutor, que no es capaz de pagar las deudas pendientes, ¿vale? Igual con una cirugía. En una cirugía yo siempre recomiendo que al principio se pague una cantidad, ¿vale? En concepto de lo que queráis, reserva de quirófano, reserva de anestesia o de lo que sea. Se lo pongáis en el concepto y se adelante un 30%, un 30, un 50%, lo que vosotros veáis. ¿Lo tenéis que hacer con todos los clientes? No, no tenéis que hacerlo con todos. Quien no ha dado problemas, no. Pero cuando un cliente nuevo, yo sí os recomiendo que hagáis el adelanto del cobro inicial. Y ya después, pues si os queda una parte por pagar, que sea una parte menor. Y esa parte que quede por pagar, activar el protocolo que os he explicado antes de cobro de deuda. No sé si te he respondido. Gracias, Lucía. Vale, Pilar nos pregunta, ¿recomiendas reuniones semanales o mensuales entre todos los miembros de la clínica para hablar de todos los temas internos? ¿Semanales no serán demasiado frecuentes? Depende. Yo, para empezar, empezaría con una reunión quincenal, ¿vale? Porque no es tan frecuente, semanal es una frecuencia muy difícil de mantener. Y quincenal sí, porque siempre a la semana, a mí normalmente me gusta analizar dentro de los software informáticos cuál es el volumen de trabajo por día de la semana. Y siempre hay un día que suele ser más flojito. Ese día, en esa hora, tratar de coincidir el máximo de gente posible para tener una reunión muy estructurada y muy rápida. En esa reunión, pues se va a ir viendo si hace falta reuniones ya con el equipo veterinario para lo que hemos hablado de los protocolos o mini formaciones con los ATV y recepcionistas para esa traducción que hemos dicho de lo que se habla en consulta.
Pero esas reuniones quincenales sí son interesantes para hablar de cambios de rumbo de la clínica, de una reunión o una asistencia a un congreso que ha tenido algún compañero y que ha visto algo interesante. ¿Que vemos que esas reuniones tienen una frecuencia insostenible? Pues se puede alargar a un mes, o a lo mejor están de vacaciones y no tiene mucho sentido mantener esa reunión quincenal. Pues en vacaciones podemos alargar esa frecuencia para que pueda estar el máximo de gente posible. Pero sí que recomiendo quincenalmente tener un ratito todos juntos para unificar criterios, para comentar casos raros, situaciones que han sido incómodas. Creo que eso es bastante interesante. Y una cosa muy importante, que esto ya se va a la parte de comunicación, de equipo y de liderazgo, pero todo lo que sean reconocimientos, hacerlo en público, y todo lo que sean reprimendas, hacerlo en privado, ¿vale? Que también me he tenido que encontrar yo reprimendas en equipo y ha sido bastante incómodo. Bruno está muteado. Vale, si no hay más preguntas, si os parece, lo dejamos aquí. Tendréis el webinar grabado, con lo cual podréis acceder todos al webinar, también con los datos de contacto de Lucía, que los tendréis allá. Y nada, muchas gracias a todos. Creo que ha sido un webinar muy interesante. Mira, una pregunta. ¿Cómo se pueden poner precios en función del resto de clínicas de alrededor si son low cost, por ejemplo? Buena pregunta. Pues la determinación de los precios se hace en función de los valores de mercado, ¿vale? Hay una página en la que puedes sacar los precios que tienen, pero normalmente esos precios son, vamos, generalmente son bajos, porque hay muchas zonas rurales que se meten dentro de esa media y bajan bastante los precios. Yo lo suelo hacer aplicando unos factores de corrección dependiendo del producto y del servicio del que estemos hablando, y aplicando un poco las clínicas con las que trabajo. Entonces, tendríamos que ver el caso concreto, cómo están esos precios, qué productos se venden más, y en función de eso podemos aplicar una subida o no. Y también pregunta, ¿cómo saber si con ellos haces beneficio? Vale, si se trata de servicios, tenemos que tener en cuenta el coste de minuto veterinario, ¿vale? El coste de minuto veterinario, dependiendo del tipo de clínica, puede ser mayor o menor. Puede estar en 1,3, en 1,5, en 1,8. Entonces, tenemos que tener un precio y con una calculadora aplicar ese factor para ver si tenemos beneficio o no. Como he dicho antes, habrá servicios en los que no tengamos mucho beneficio, ¿vale? No pasa nada, porque lo que vamos a hacer es tener un gran volumen y en ese servicio vamos a actuar como un centro low cost. Con mucho volumen de trabajo vamos al final a ganar, a generar beneficio. Pero habrá otros servicios en los que sí tengamos más beneficio, pero ya os digo, va a ser en función del tipo de clínica. No todas las clínicas pueden aplicar ese valor de minuto veterinario. Tendríamos que ver el caso concreto. Eso solamente para los servicios. Para los productos se aplica otro factor. Vale, ya comentaría que estamos aquí. En el tema de productos, bueno, tenéis el margen entre el precio de venta veterinario y el precio de venta al público. Y con Betilea, lo bueno que tenemos es que de todo lo que se vende online, vosotros también ganáis. Porque cualquier otro laboratorio, de lo que se vende online, el margen para vosotros es cero, aunque vosotros hayáis creado la demanda. En cambio, con Betilea este no es el caso, sino de todo lo que se vende online también ganáis. ¿Vale? Nuria nos pregunta, ¿cuál es la página de precios que comentas? Pues mira, normalmente he utilizado hasta el año 2023, he utilizado los precios de VMS, que te podía descargar el informe, y posteriormente he ido creando mi propia base de datos.
Entonces, con la base de datos que yo tengo, sí que he ido actualizando y aplicando esa subida VMS. VMS, de VMS. Ya, ¿puedo escribir yo? Sí, eso escribo yo aquí. VMS. Es el resumen anual que organiza VMS, que es un barómetro sectorial. Hace un estudio de precios y publica, bueno, publicaba, porque ya no los publican, me parece. Vale, la clínica veterinaria Carmelo, Ainara también pregunta ¿qué factor se aplica en los productos? ¿Qué frecuencia? ¿Qué factor se aplica en los productos? El factor, lo que desarrollamos fue un factor basado en el PVP que se publicaba antes, ¿vale? Ahora ya no se suele proporcionar el precio de venta al público, lo tiene que calcular cada uno, ¿vale? Pero mientras eso existía, se puede extraer un factor que se sacaba de ese PVP, hacía una regla de 3 y sacabas ese precio de venta al público. Ese factor se sigue aplicando. Lo que pasa es que, igual que os he comentado con el tema de los servicios, al final tienes que hacer una actualización de esos datos, porque el PVP y el margen que tenías cuando se estaba dando el PVP por parte de los laboratorios y de las compañías, no se mantiene igual, tiende a crecer. Entonces se tiene que ir actualizando. De todas Bueno, aquí formas, comentarte, de hecho una mano, Lucía, por ejemplo, un caso práctico, en el caso de Betilea. Nosotros, como todos los laboratorios, damos un precio de venta al público recomendado sí, y hay un precio de venta veterinario, ¿vale? El margen neto entre el precio de venta al público recomendado y el precio de venta veterinario es el margen que gana la clínica, ¿vale? ¿Qué pasa? Con Betilea se puede mantener ese precio de venta al público, no hace falta bajarlo porque nadie lo vende más barato, ¿eh? Con lo cual ganas ese margen siempre y lo ganas tanto que se venda en la clínica como online. ¿Qué pasa con otros laboratorios? Pues seguramente para competir con los precios descontados online encontramos que las clínicas van bajando precios, ¿no? Y al final te vas comiendo el margen de estos productos y al final estás vendiendo productos con un margen muy bajo en la clínica y además el resto de unidades no las vendes en la clínica, sino las venderá Amazon o las venderá quien sea, ¿no? Entonces, este margen, si es con cualquier otro producto que no es Betilea, pues se ve afectado, obviamente, por la guerra de precios que hay en el online. Vale, me parece que hemos respondido todas las preguntas y ya llevamos un rato pasados del timing. Lucía, otra vez, muchas gracias por este webinar tan interesante. Y nada, para el resto de asistentes, nos vemos en el próximo Betilea Talks. ¿Vale? Muchas gracias a todos. muchísimas gracias, Bruno. Gracias a todos. Gracias.